Universidad Pedagógica Nacional y profesora del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Le damos la palabra y que sea con brochita. ¿Se escucha? ¿Hasta atrás? Sí. Bueno, me sumo rápidamente a las felicitaciones y a los agradecimientos a los coordinadores de la obra que hoy presentamos. Me siento realmente presionada para tratar de cerrar con broche de oro después de que siento en 20 minutos o menos, después de que he oído, digamos, estos comentarios profundos, extensos sobre el contenido de la obra. Me veo además obligada como a no repetir lo que mis colegas de la mesa ya han señalado. Y entonces me veré en la necesidad de improvisar. Pero es una improvisación que no data de este momento y de la escucha, sino que surge de la lectura del texto. Yo, cuando traté de hacer algunas anotaciones sobre qué les diría a los que nos acompañan ahora, para convencerlos de por qué hay que leer este texto, bueno, hice algunas reflexiones que traía como en borrador y que ahora voy a utilizar. Este texto, además de la riqueza temática, de temas y problemas centrales del presente, temas políticos, económicos, sociales que afectan la vida de cada uno de nosotros y de nuestras sociedades, ¿sí? Además de eso, yo quiero resaltar que es una puesta en escena, de una serie de categorías analíticas que enriquecen el conocimiento de la realidad. Si yo como estudiante hubiese tenido estudiantes de economía, de ciencia política, de sociología, de los movimientos sociales, etc., hubiese tenido a mano esta obra y junto con ella la lectura de los teóricos que nos dan vista para apropiarnos, para entender y apropiarnos de nuestra realidad, me daría por bien satisfecha. Esta es una obra formativa. Esta es una obra que a partir de una serie de visiones desde el pensamiento crítico caracterizan no solo a la crisis económica mundial que estamos viviendo, caracterizan también la forma en que se ha modificado la organización y la reproducción del capitalismo contemporáneo. Desde distintos énfasis nos señalan cómo la sobreproducción, cómo la crisis financiera, cómo el desempleo, cómo el castigo a los salarios, a las condiciones sociales, permiten la reproducción ampliada de un capitalismo que la mayoría de los autores se atreven a sancionar o algo así. Civilizatoria, perfecto. Es interesantísimo cómo este fenómeno de la realidad compleja puede ser dilucidado, aprendido con una serie de pistas que los autores nos señalan aquí. Y aunque estoy hablando precisamente de los artículos que tienen que ver con la reproducción ampliada y su crisis del capitalismo actual, es muy interesante ver cómo las reflexiones de los economistas no queda lugar a duda de la vinculación y la articulación economía-política, ¿sí? Y menciono en este sentido el papel central que tiene el Estado, o los Estados, para hablar en plural, para, primero, propiciar las condiciones de reproducción del nuevo capitalismo y segundo, cuando estalla la crisis, de propiciar la
políticas anticrisis para tratar de garantizar su reproducción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que aquellos textos que se quedaron de alguna manera guardados, como dicen algunos autores, algunos textos marxistas, empiezan a tener una gran actualidad. Cuando Marx, por ejemplo, habla del Estado como la junta que administra los negocios de la burguesía, queda clarísimo en la realidad actual que esa labor estatal sigue siendo cumplida, cabalmente cumplida. Por otro lado, queda clarísimo en el análisis económico, no solo en los artículos políticos o los artículos que hablan sobre los movimientos sociales, que la acción práctica política de los sujetos, de los grupos, de las clases sociales, definen la direccionalidad del proceso histórico. Queda perfectamente claro. Por ejemplo, ¿cuál es el peso de la burguesía financiera o de la fracción financiera de la burguesía? Queda perfectamente claro cómo desarrollan su hegemonía al interior de la clase dominante. O sea, cómo logran que el capital productivo experimente la necesidad de la ganancia especulativa. Pero además, cómo desarrollan su hegemonía al interior de la sociedad en su conjunto. A través de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los préstamos hipotecarios. A través de la facilidad del crédito al consumo. Y digo Estados Unidos y Europa porque se ve cabalmente esta acción por parte de las clases subalternas, al grado de prestar o que tienen acceso al crédito a aquellos trabajadores que no tienen seguridad en el empleo, que trabajan por cuenta propia, etcétera, etcétera. Eso que se da allá con las dimensiones guardadas también se dan en las otras áreas del sistema mundo capitalista. O sea, la hegemonía del capital financiero se reproduce a partir no solo de la política estatal, sino de las prácticas, las nuevas prácticas de los sujetos sociales subalternos, el consumo, el acceso al crédito, etcétera, etcétera. Y todas estas pistas, toda esta información está equilibrada. Si nosotros pensáramos en cómo pensar los problemas actuales en términos políticos y preguntarnos cómo domina la clase dominante, ¿sí? Esa vieja pregunta, muchas veces contestada, este texto también nos da muchas pistas. Nos enseña, digamos, cómo las fuerzas sociales juegan en los proyectos de sociedad. Nos enseña cómo se ejerce la hegemonía. Nos enseña cómo se desestructura a las organizaciones clasistas. Nos enseña cómo se desorganiza y se organiza dentro de la lógica del proyecto dominante a las organizaciones políticas partidistas. Nos enseña cómo se combate a los movimientos sociales. Nos enseña cómo desde el lado de lo nacional popular, como diría Gramsci, o desde el lado de la subalternidad, digamos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales pueden contraponer su fuerza a la aplicación de este proyecto cabal del capitalismo financiero y depredador. Es clarísimo, por ejemplo, en el texto, cómo los movimientos y organizaciones políticas pueden acceder digamos, en el campo de disputa, a partir del cual la
clase dominante ejerce su hegemonía, en ese campo de disputa también hay posibilidades para enfrentar y confrontar a la clase dominante y su proyecto. Y ahí están, nos dicen los autores, Bolivia, ahí está Venezuela, ahí está de alguna manera el movimiento indigenista en México, ahí está el esfuerzo de las mujeres por eliminar, digamos, por matizar o por eliminar las políticas autoritarias y patriarcales que siguen aplicándose por parte de los gobiernos de la derecha en México, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, me parece que el texto no tiene desperdicio. Sí, hay que leerlo con mucho cuidado, porque por otro lado, también creo yo que es un manual de práctica política. Es un manual de práctica política, porque nos da pistas de cómo se ejerce la dominación, pero también nos da pistas de cómo podemos, digamos, horadar, transformar esa dominación en proyectos incluyentes, democráticos, populares, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos da pistas de cómo la clase dominante ejerce el poder y la dominación a partir, digamos, de la unificación de la clase en un proyecto. Y cómo esto se convierte en un desafío para que los sectores populares, progresistas, feministas, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, busquemos las formas de poder diseñar un proyecto incluyente, democrático, pluralista, etcétera, 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 que efectivamente pueda contraponerse al poder, a la reproducción de este poder del capitalismo financiero. Tienen 30, 40 años, tienen fíjense, los capitalistas tienen sus ideólogos, tienen sus aparatos, tienen sus instituciones, tienen sus escuelas que trascienden a las escuelas, ¿sí? Sus escuelas de las prácticas sociales para hacer de su proyecto un proyecto viable. Y eso es un desafío para quienes desde el pensamiento crítico, la izquierda, los movimientos populares, pues vemos que esta crisis civilizatoria no será superada sino con la práctica y con el proyecto desde la subalternidad. Eso es todo lo que podría yo comentar y vuelvo a recomendar ampliamente el texto. Hay una serie de pistas que yo no sé si los autores y los coordinadores se dieron cuenta, pero realmente no tienen